Esta es una estatua de cristal valorada en billones. Pero el dragón negro no dudó en romperla, y la cambió por un paquete de simples batatas secas. Todo porque fueron hechas a mano por el granjero para el dragón negro, Aileen. En este momento, el granjero Park Si-hoon está observando algo en el suelo con sus amigos. Es un nuevo cultivo, batatas de calabaza solar. Gracias al mensaje del sistema, y con su nivel de habilidad de recolección en el EV2, entendió que había cultivado una nueva variedad con una mejora muy sutil. Incluso la Torre Negra le otorgó los derechos exclusivos de cultivo. Sin el permiso de Park Si-hoon, nadie más puede cultivar las batatas de calabaza solar. Aunque quería probar el sabor, siendo una nueva variedad, decidió plantarlas primero, y esperar a tener más cantidad para probarlas. Después de organizar las batatas de calabaza, Park Si-hoon y sus amigos volvieron a excavar batatas. Las siguientes batatas excavadas eran de variedades normales. En cuanto terminaron de excavar, Park Si-hoon no pudo esperar y envolvió las batatas en hojas de cebolla para asarlas. En poco tiempo, las fragantes batatas asadas estaban listas. Al abrirlas lentamente, un aroma delicioso hizo que los pequeños conejos salivaran. La primera vez, Park Si-hoon decidió dárselas a sus compañeros que habían trabajado duro. Pero el señor conejo, al comer demasiado rápido, terminó atragantándose. Incluso el administrador de la torre salivaba de antojo. Park Si-hoon agradeció que ella esperara a que los conejitos terminaran de comer. Pronto, toda la familia de conejos quedó satisfecha. Park Si-hoon luego entregó 10 batatas asadas a Aileen, y aún quedó una parte sin comer. Mirando al conejo de la guadaña cercano, Park Si-hoon le dijo que si terminaba de comer, podría ayudarle a manejar las batatas asadas. Mientras tanto, el dragón negro Aileen ya había pelado una batata, y rápidamente se la llevó a la boca. Pero después de solo unos minutos, había acabado con las 10 batatas asadas. Aileen, glotona, pensó en pedir las restantes, pero al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que Park Si-hoon estaba haciendo otra cosa. En el cráter, Park Si-hoon, junto con el conejo de la guadaña, estaban cortando las batatas asadas en tiras. Luego las dejaron secar al sol. Después de secar un lado, voltearon las tiras para secar el otro lado. El administrador, al ver esto, se enfadó mucho. No entendía por qué estaban cortando las batatas y dejándolas en el suelo. Park Si-hoon explicó que estaban preparando otra delicia. Lo que estaba haciendo eran batatas deshidratadas. Al mismo tiempo, en el país B de los humanos, Dong-sik llamó a la puerta frente a él. Un momento después, la familia de Park Si-hoon abrió rápidamente la puerta. Pensaban que Park Si-hoon había regresado, pero al reconocer al visitante, se quedaron perplejos. Inmediatamente preguntaron quién era Dong-sik. Después de explicarlo, Dong-sik entregó una tarjeta personal de la Guilda del Fénix Inmortal. Al verlo, el hermano de Park Si-hoon quedó asombrado, porque la Guilda del Fénix Inmortal era muy famosa en el país. Además, con la posición de capitán de Dong-sik, era considerado un cazador de alto rango muy respetado. Después de las presentaciones, Dong-sik sacó una carta encargada por Park Si-hoon. Sin embargo, al mirar el sobre en sus manos, la familia pensó erróneamente que era la carta de despedida de su hijo. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Al ver esto, Dong-sik rápidamente se levantó y aclaró que no era una carta de despedida, sino una gran cantidad de dinero que Park Si-hoon les había enviado. Al mismo tiempo, informó a la familia de Park Si-hoon que él estaba viviendo bien en la torre, y que no debían preocuparse por él. Después de confirmar esto, la familia dejó atrás su estado de preocupación. Luego, Dong-sik supo por el hermano de Park Si-hoon, Si-seok, que Park Si-hoon había desaparecido hace más de 5 meses. Esto le hizo creer aún más que Park Si-hoon era realmente extraordinario, ya que según Si-seok, Park Si-hoon había alcanzado el piso 40 en solo 100 días. En los 10 años desde que apareció la torre, nadie había logrado un progreso tan rápido. Después de explicar todo, Dong-sik se despidió de la familia de Park Si-hoon. Ya en su coche, la misión contractual que había firmado anteriormente estaba completa. Sin embargo, después de tantos días, el pequeño gato aún seguía camino hacia el cráter. Pasaron otros 2 días, y en el cráter, Park Si-hoon estaba plantando la parte superior de las zanahorias. Había sumergido en agua las cabezas de zanahorias sobrantes de los conejos. Cuando germinaron, las plantó en el suelo. Lo hacía con la esperanza de recolectar semillas una vez que florecieran. Al ver que las zanahorias previamente plantadas ya estaban floreciendo, Park Si-hoon y los conejitos se sintieron muy felices. Disfrutaba mucho esa sensación de acumulación lenta pero constante. En ese momento, el administrador preguntó si las batatas deshidratadas estaban listas. Justo cuando Park Si-hoon también quería saber, se levantó para verificar. Se acercó a las tiras de batatas deshidratadas colgadas. Tomó suavemente una de las tiras de batata. Luego la puso en su boca.
El sabor de las batatas deshidratadas no lo decepcionó. La textura crujiente y el nivel perfecto de dulzura hicieron que fueran excepcionalmente deliciosas. Los conejitos también comenzaron a disfrutar rápidamente de la comida. Todos quedaron satisfechos con el resultado. Park Si-hoon decidió hacer más en la próxima ocasión. Sin embargo, estaba tan inmerso en la delicia que se olvidó del administrador. Pero cuando tomó un montón de batatas deshidratadas para llevárselas, de repente recordó algo. Entonces le pidió al administrador que esperara un momento. Después de todo, los recipientes siempre se hacían con puerros. Y Park Si-hoon pensó que eso no era adecuado. El dragón negro, Aileen, pensó que no quería darle las batatas y lo instó furiosa. Pero cuando Park Si-hoon empaquetó las batatas deshidratadas en bolsas de regalo, el administrador quedó completamente asombrado. Era una habilidad que Park Si-hoon había aprendido en su antiguo trabajo a tiempo parcial. Las batatas deshidratadas estaban empaquetadas de manera muy refinada y hermosa. Esto era para facilitar su almacenamiento por parte del administrador. Park Si-hoon pensó que al administrador le encantaría. Sin embargo, no recibió ninguna señal de aprobación inmediata, hasta que Aileen reaccionó, y finalmente le expresó su agradecimiento. Park Si-hoon pensó que había sido mal interpretado como alguien que desperdicia comida. Pero lo que no sabía era que Aileen estaba encantada con el paquete de batatas deshidratadas. Nunca antes había visto un empaque tan adorable, pero el empaque era tan bonito que Aileen no quería abrirlo para comer. Sin embargo, Park Si-hoon y sus compañeros no tenían ese problema. Estaban comiendo las batatas deshidratadas sin parar. Mitad del festín, la reina abeja de repente se acercó a Park Si-hoon. Traía un brillante montón de polen. Gracias a un mensaje del sistema, Park Si-hoon supo que era un racimo de polen de maíz. Resultó que el maíz que había plantado anteriormente había crecido, incluso había producido muchas flores, pero las flores de maíz no producen néctar, sí que las abejas venenosas habían recolectado solo polen. Park Si-hoon decidió probar el sabor por curiosidad. Sin dudarlo, tomó un grano y lo puso en su boca. El racimo de polen tenía un sabor ligeramente amargo con un toque dulce, similar a comer algodón de azúcar. El sabor era realmente bueno. Al recibir la confirmación, la reina abeja dejó de dudar. Inmediatamente motivó a las abejas pequeñas a recolectar más. En cuestión de unos minutos, Park Si-hoon terminó con muchas bolas de polen en sus manos. Al mismo tiempo, Theo, quien estaba fuera haciendo negocios, finalmente regresó. Pero al ver a la reina abeja junto a Park Si-hoon, el pequeño gato se estremeció de miedo. Al verlo, Park Si-hoon rápidamente consoló a Theo, diciéndole que no debía temer. Incluso la reina abeja se acercó para intentar ser amigable con el gato. Theo olfateó cuidadosamente con su nariz, pero al siguiente momento no pudo evitar estornudar. Resultó que Theo era alérgico al polen. Después de que el pequeño gato se recuperó, Park Si-hoon aprovechó para preguntarle sobre el progreso de su misión. Theo respondió con confianza a su pregunta, incluso asegurándole que había enviado noticias tranquilizadoras a su familia. También había encargado esa tarea. Park Si-hoon pensó que su familia ya debía haber recibido el dinero y las noticias. Theo también mencionó que en unos días confirmaría todo con Dong-sik. Había pasado demasiado tiempo separado de su familia, y Park Si-hoon los extrañaba profundamente. Su familia probablemente no se imaginaba que en la torre su papel fuera nada menos que el de un granjero. Si su hermano menor, Si-seok, lo supiera, probablemente no dejaría de burlarse de él, recordando la vida hermosa con su familia. Park Si-hoon sintió que su tristeza aumentaba. En ese momento, una pequeña mano interrumpió sus pensamientos. En algún momento, los compañeros del campo se reunieron a su alrededor. Todos lo miraban felices y emocionados. Al verlos, Park Si-hoon se sintió aliviado. Claro, él también tenía una gran familia aquí. Después de consolarse mutuamente, Theo emocionado informó sobre los resultados de vender los tomates cherry. Después de comprar varios artículos y pagarle a Dong-sik, aún quedaban más de 200 monedas de la torre. Entonces, el pequeño gato sacó todas las herramientas compradas de su mochila. Al verlas, Park Si-hoon emocionado tomó una sartén. Hacía mucho tiempo que no usaba utensilios de cocina adecuados. Sin embargo, un cuchillo en el suelo llamó su atención. Era la primera arma que veía desde que entró a la torre. Pero el cuadro de mensajes vacío no le daba detalles sobre el arma. Theo simplemente la había traído porque le parecía bonita. En ese momento, el administrador ofreció evaluarla, pero pidió batatas deshidratadas como pago. Aunque sabía que el administrador solo tenía antojo, no tuvo más remedio que aceptar su ayuda. En solo unos segundos, el administrador completó la tarea. En el siguiente momento, el cuchillo reapareció. Todas las habilidades que usan este cuchillo mejoran su dominio en un 5%. Dominio potenciado LV1, permite al usuario aumentar su dominio de habilidades más rápido, con una velocidad mejorada en un 5%. Lo que realmente sorprendió a Park Si-hoon fue que este equipo tenía un nombre. El equipo con nombre en el mercado exterior generalmente cuesta miles de millones. Una arma tan rara fue obtenida por Theo al azar en una herrería.
Al principio, pensó que el pequeño gato era un principiante ingenuo. Pero resultó que tenía un talento natural para encontrar tesoros. Después de recibir el cuchillo, Park Si-hoon lo probó con un puerro frente a él. Se colocó en posición, rápidamente cortó los puerros en pequeñas secciones. Con este equipo, su velocidad de recolección se incrementará significativamente en el futuro. Mirando nuevamente a Teo, Park Si-hoon no pudo evitar elogiar lo bien que encajaba el equipo. Contento, no pudo resistir jugar con las patas acolchonadas del pequeño gato. Aunque Teo parecía resistirse exteriormente, por dentro estaba secretamente feliz, porque Park Si-hoon, como otros humanos, también amaba sus patas. A continuación, llegó el momento del jefe de Teo. El pequeño gato, lleno de orgullo, pidió a Park Si-hoon que lo alimentara con bocadillos para gatos. Pero la actitud arrogante de Teo resultó bastante molesta, así que Park Si-hoon lo puso en el suelo de inmediato. Incluso le dijo descaradamente a Teo que su hora había terminado. Al escuchar esto, el pequeño gato naturalmente no estaba de acuerdo. Pero no pudo cambiar la actitud terca de Park Si-hoon. Enfurecido, Teo decidió sacar su carta de triunfo. Sacó todas las especias que había conseguido en un intercambio. Al ver esto, Park Si-hoon quedó completamente asombrado. Mientras Teo hablaba con orgullo, Park Si-hoon tomó un poco de sal en su mano. Probó ligeramente con la lengua. El sabor salado y vivo le hizo sentir por primera vez que estaba vivo. Incluso había pimienta y otras especias. Era un sabor que había echado mucho de menos. Teo le preguntó si eso era suficiente para ser el jefe Teo por 2 horas. Al escuchar esto, Park Si-hoon levantó al pequeño gato y giró felizmente en círculos. Dijo que no solo 2 horas, sino que podría ser el jefe durante 24 horas si quería. La mañana siguiente, un delicioso aroma flotó fuera de la cueva. Los pequeños conejos, que aún dormían, salieron atraídos por el olor. Al ver que casi todos los compañeros estaban despiertos, Park Si-hoon los llamó para que desayunaran. Esa mañana, se levantó temprano para preparar comida. Al lado de la fogata, había una variedad de carnes asadas y bocadillos. Sin embargo, por precaución, Park Si-hoon preparó brochetas solo con sal y otras solo con pimienta. Cuando los pequeños conejos comenzaron a comerlas, obviamente, los conejos no estaban acostumbrados a las brochetas con pimienta. Solo el 5.º conejo negro las disfrutó mucho. Al ver que el jefe Teo seguía durmiendo, Park Si-hoon llevó una brocheta para despertarlo y desayunar juntos. Pero el pequeño gato se enfureció de inmediato, porque Park Si-hoon estaba bromeando con su preciado pescado asado. A Teo le gustaba el pescado asado en su versión original, y no mostraba interés por los que tenían sal o pimienta. Después de desayunar, comenzaron un nuevo día de trabajo, con el cuchillo de Kairins. Incluso las habilidades mejoraron rápidamente. Después de recolectar, Park Si-hoon colocó todo en la mochila de Teo. Pero el pequeño gato, con el ceño fruncido, protestó diciendo que era el jefe. Entonces, ¿por qué también tenía que recolectar? Ante esto, Park Si-hoon se quejó. Soy el presidente y también estoy trabajando. Esa respuesta dejó a Teo desconcertado. El pequeño gato finalmente entendió que el puesto de Park Si-hoon era superior al suyo. Sí que no tuvo más remedio que obedecer y seguir trabajando. Con la mochila llena, Teo partió lleno de confianza. Se prometió que cuando se convirtiera en presidente, disfrutaría exclusivamente de las manos y el regazo de Park Si-hoon. Con ese pensamiento, el pequeño gato emprendió su camino como comerciante. Antes de partir, Park Si-hoon le pidió que comprara otra arma al regresar. Teo aceptó rápidamente esa tarea, y saltó fuera del cráter mientras agitaba la pata para despedirse. De vuelta, Park Si-hoon decidió recolectar algunos tomates cherry antes de descansar. Sin embargo, al recolectar solo 6 tomates cherry, obtuvo casi 100 puntos de experiencia. Al mirar más de cerca, notó que los tomates cherry habían subido de nivel a D. Nivel D. Esto se debía a que recientemente había ascendido a granjero de nivel D. Por lo tanto, los tomates cherry plantados después eran de calidad superior. Desafortunadamente, Teo se había ido demasiado rápido. Si no, los tomates cherry de nivel D con efectos duplicados podrían haberse vendido a un precio aún mayor. Mientras tanto, en la cima de la Torre Negra, la administradora Aileen abrió una puerta dorada llena de tesoros. En el rincón más profundo había una estatua increíblemente realista. Estaba tallada con materiales extremadamente raros. Su valor no podía medirse con dinero. Sin embargo, en el siguiente segundo, Aileen la destrozó de un zarpazo. Luego colocó cuidadosamente el paquete de batatas deshidratadas de Park Si-hoon en su lugar. Resulta que ese almacén estaba encantado con un hechizo de conservación permanente. Aileen quería guardar el paquete como un tesoro. No planeaba comerlo, porque era un regalo especial de Park Si-hoon. No podía soportar tratarlo como un simple refrigerio. Después de colocarlo, Aileen tomó una esfera de cristal para ver qué hacía Park Si-hoon.
Al verlo dormir profundamente y despreocupado, Aileen decidió ayudarlo inspeccionando los alrededores. Justo cuando comenzó a inspeccionar los alrededores, vio algo fuera de lo común. En ese momento, en el bosque fuera del cráter, un pequeño oso rosa parecía haber detectado un aroma extraño. Poco a poco, comenzó a acercarse con cautela. Al verlo, Aileen rápidamente despertó a Park Si-hoon, advirtiéndole que había peligro cerca, y que no podía seguir durmiendo. Park Si-hoon se levantó lentamente. Pronto, notó una sombra roja en la parte superior. En ese momento, pensó que era una bestia feroz que había llegado. Aileen apareció silenciosamente para ahuyentar al oso rosa, pero su acción asustó al pequeño oso más de lo esperado. En el siguiente segundo, el oso resbaló accidentalmente. Park Si-hoon se dio cuenta de que algo estaba mal. Se puso los zapatos y corrió rápidamente hacia adelante. Con precisión, logró atrapar al pequeño oso rosa que estaba cayendo. En ese momento, pensó que era un gato o un perro pequeño. Pero al mirar hacia abajo, Park Si-hoon se dio cuenta de su grave error. Porque el mensaje del sistema indicaba que, en sus brazos estaba una cría de un gran oso carmesí. En ese momento, el administrador de la torre preguntó por qué Park Si-hoon atrapó al oso. La situación anterior era muy peligrosa. Si no lo atrapaba, el pequeño oso podría haber muerto al caer. Al escuchar esto, el dragón negro le advirtió a Park Si-hoon que lo devolviera rápidamente. El gran oso carmesí probablemente lo estaba buscando, pero Park Si-hoon no estaba seguro. Afuera había otras bestias peligrosas, y el pequeño oso era demasiado joven. Devolverlo directamente podría ser arriesgado. El administrador advirtió rápidamente que el gran oso carmesí tenía un gran apetito, pero Park Si-hoon no lo creía. El oso rosa era tan pequeño. El pequeño oso se escondió detrás del conejo guerrero negro. Al ver a esta pequeña criatura, el conejo también pensó que era adorable. En ese momento, la reina abeja llegó con sus abejas trabajadoras. Al percibir el aroma de la reina abeja, el pequeño oso avanzó dando pequeños pasos, pero su comportamiento enfureció a las abejas cercanas. Al ver la hostilidad de las abejas venenosas, el pequeño oso corrió de regreso buscando la protección de Park Si-hoon. Sin otra opción, Park Si-hoon calmó a las pequeñas abejas. Parecía que el pequeño oso había sido atraído por el aroma del néctar en la reina abeja. Entonces, Park Si-hoon le pidió ayuda a la reina abeja. Aunque estaba molesta por el pequeño intruso, la reina abeja aceptó ayudarlo. Luego, expulsó miel de su boca. Luego colocó la miel pegajosa en las patas del pequeño oso. La pegajosa miel hizo que el pequeño oso abriera los ojos de par en par. Probablemente había llegado hasta aquí siguiendo el aroma de la miel. En cuestión de segundos, el pequeño oso carmesí había terminado toda la miel. La administradora Aileen se quedó en silencio al ver esto, pero pronto no pudo soportarlo más. En ese momento, Aileen emitió una misión. Pidió a Park Si-hoon que sacara al pequeño oso de inmediato. De lo contrario, todos acabarían muertos de hambre. Él y los conejos terminarían muriendo de hambre. Además, Aileen estaba claramente insatisfecha con el pequeño oso. Park Si-hoon pensó que era demasiado mezquina. Después de todo, el oso era tan pequeño. ¿Cuánto podía realmente comer? Aileen respondió que solo quería ahuyentar a las bestias perjudiciales para la producción agrícola. Sin embargo, desde la perspectiva de Park Si-hoon, si Aileen no hubiera asustado al pequeño oso al principio, el oso no habría resbalado. Aileen solo lo calificó como un error. Ordenó a Park Si-hoon que expulsara al pequeño oso de inmediato. Asustado, el pequeño oso carmesí se aferró con fuerza a Park Si-hoon. Mirando a la pobre criatura, Park Si-hoon reflexionó. Finalmente decidió esperar a que la madre del oso llegara, antes de devolverlo. La negativa de Park Si-hoon dejó a Aileen atónita. Pensando que su buena intención había sido mal interpretada como mezquindad, Aileen decidió no insistir más. Dejó de preocuparse por el asunto. Mientras tanto, Park Si-hoon murmuraba para sí mismo, pensando que la administradora solo estaba preocupada por compartir la comida. Después de que Aileen se fue, el pequeño oso se quedó dormido profundamente. Al verlo, Park Si-hoon decidió que lo dejaría quedarse en la cueva por la noche. A la mañana siguiente, Park Si-hoon seguía durmiendo profundamente. Pero cerca del almacén, una figura roja apareció. Poco después, el conejo guerrero negro golpeó aturdido la puerta. Sin embargo, al ver lo que sucedía, se le quitó el sueño de inmediato. El ruido en la cueva despertó a Park Si-hoon. Cuando finalmente se levantó, notó que el pequeño oso ya no estaba a su lado, mirando a sus compañeros, claramente molestos. Park Si-hoon les preguntó qué había pasado, pero pronto entendió la situación. El suelo estaba cubierto de restos de comida, y casi todas las provisiones almacenadas habían desaparecido. El culpable no era otro que el pequeño oso inocente frente a ellos. Mirando el estado desastroso del almacén, Park Si-hoon estaba a punto de llorar. Los conejos estaban furiosos, pero el pequeño oso seguía buscando comida para comer. Además de los tomates cherry, el oso había devorado casi un tercio de las batatas y zanahorias almacenadas.
Enfurecidos, los conejos le dieron una paliza. El pequeño oso carmesí corrió rápidamente hacia Park Si-hoon. Con lágrimas en sus ojos, el oso lo miró. Park Si-hoon lo abrazó de inmediato, pero pronto notó que el oso había crecido considerablemente en una sola noche. Finalmente, recordó las advertencias del administrador, y comenzó a arrepentirse. Debería haber escuchado a Aileen antes. Probablemente ella ya lo había previsto. En ese momento, el administrador le informó a Park Si-hoon que las crías de gran oso carmesí podían comer fácilmente 200 libras de comida al día. Al comprender que había mal interpretado al administrador, Park Si-hoon ofreció una disculpa sincera, y admitió su error. No debería haber pensado que el administrador era tan mezquino. Aileen no le dio importancia. En cambio, indicó que lo más urgente era sacar al pequeño oso al exterior. Después de reflexionar, Park Si-hoon decidió usar el método que había empleado antes para irse. Hizo una cuerda larga con puerros. Luego ató al pequeño oso con firmeza. Mientras tanto, los conejos de arriba ya estaban listos. Cuando Park Si-hoon dio la orden, las abejas del medio comenzaron a tirar del pequeño oso. Los conejos de afuera también pusieron su esfuerzo. Con la ayuda de todos sus compañeros, el pequeño oso carmesí fue levantado lentamente hacia afuera. Sin embargo, la repentina sensación de ingravidez lo incomodó. Empezó a luchar débilmente. Al verlo, Park Si-hoon le ofreció miel dulce para calmarlo. Ya llevas mucho tiempo aquí. Es hora de volver a casa con tu mamá. El pequeño oso, calmado, comía miel, mientras Park Si-hoon y la reina abeja se despedían de él. El pequeño oso carmesí respondió con amabilidad a su despedida. Después de enviar al pequeño oso, Park Si-hoon completó la misión. La recompensa fue obtener la habilidad de recolección de semillas. Con el oso fuera, los conejos regresaron por completo. Al ver a los agotados conejos, Park Si-hoon pensó en recompensarlos bien, pero su propio estómago gruñó primero. Suspiró suavemente, decidió que hoy comería solo algunos tomates cherry y pescado asado. Unos días después, en la granja del cráter, Park Si-hoon y sus compañeros miraban aterrados hacia la entrada de la cueva. Resulta que el pequeño oso estaba saludándolos alegremente, pero detrás del pequeño oso había un aterrador gran oso carmesí. Park Si-hoon estaba completamente atónito. Pensó que el oso había venido a capturarlos a él y a sus compañeros. Al ver al gigante sobre ellos, Park Si-hoon y sus compañeros estaban llenos de miedo. Sospechaba que el gran oso carmesí pensaba que había secuestrado al pequeño oso. Por eso creía que estaba allí para devorarlos. Solo de pensarlo, Park Si-hoon comenzó a temblar incontrolablemente. De repente, cayó de rodillas al suelo. Balbuceó que los tomates que había comido no sabían bien. Esto hizo que la mamá oso emitiera un sonido de duda. Afortunadamente, el administrador transmitió que el gran oso carmesí no tenía malas intenciones. Solo quería alimentar a su cría con miel. Al escuchar la explicación del administrador, Park Si-hoon finalmente entendió las intenciones del oso. El gran oso carmesí confirmó la explicación del administrador. Ella y el pequeño oso saludaron alegremente a Park Si-hoon y sus compañeros desde afuera. Como pago por la miel, el gran oso carmesí ofreció proteger los alrededores de cualquier peligro. Incluso propuso llevar a Park Si-hoon fuera del cráter. Puso su enorme pata dentro del cráter como una invitación. Al ver esto, Park Si-hoon miró a sus compañeros. Los conejos se alegraron por él. Así, Park Si-hoon aceptó la propuesta del gran oso carmesí. Se sentó sobre la pata de la mamá oso, y lentamente comenzó a salir de la cueva. Desde abajo, el quinto conejo negro le despidió con un saludo. Esta era la primera vez que Park Si-hoon salía al exterior tras superar cientos de pruebas. Desde lo alto, miró todas las cosechas de la granja. Sintió una profunda gratitud en su corazón. Sin sus compañeros, probablemente habría muerto de hambre allí dentro. Ahora, lleno de esperanza, miró hacia el mundo exterior. Finalmente, podría ver el verdadero mundo dentro de la torre. Apenas salió, la luz del exterior lo deslumbró por un momento. Después de adaptarse, bastó una mirada, para quedar completamente cautivado por el mundo exterior. Las montañas ondulantes se extendían sin fin. A lo lejos, una torre que parecía tocar las nubes se alzaba majestuosa. En ese momento, Park Si-hoon quedó completamente asombrado por la vista. Esto era solo un nivel de la Torre Negra, pero su extensión parecía no tener fin. Sí que esta era la verdadera apariencia de la Torre Negra. Park Si-hoon agradeció sinceramente a la mamá oso por llevarlo afuera. Una luz brillante en la distancia llamó su atención. En ese momento, apareció el administrador. Le explicó a Park Si-hoon que esa era la estación de teletransportación. Así como los comerciantes errantes tienen su propio canal exclusivo, los aventureros que ingresan desde fuera de la torre también tienen un dispositivo de teletransportación exclusivo. Si podía usar esa estación, probablemente podría llegar rápidamente al primer nivel, y salir exitosamente de la torre. Sin embargo, Park Si-hoon tenía otra duda. ¿Cómo podía llegar allí? Tendría que atravesar una vasta tierra desolada. Caminar hasta allí parecía poco realista. Después de bajar de la pata del oso gigante, el pequeño oso corrió hacia Park Si-hoon, y lo abrazó con fuerza.
Park Si-hoon le preguntó al gran oso carmesí si podía llevarlo hasta la luz. Pero la respuesta del gran oso carmesí fue un rechazo. La tierra desolada no era su territorio. Para llegar a la estación de teletransportación, es necesario derrotar a unas 3,000 bestias. Al escuchar esto, Park Si-hoon recordó que este era el nivel 99. Naturalmente, estaba lleno de monstruos poderosos. El gran oso carmesí señaló hacia el bosque detrás de ellos. Este bosque era su territorio. Las bestias de la tierra desolada generalmente no entran allí, pero si salía de este territorio, el oso no podría proteger a Park Si-hoon. Comprendiendo la situación, Park Si-hoon dejó escapar un suspiro. Mientras tanto, los compañeros del cráter trajeron el equipaje de Park Si-hoon. Park Si-hoon les agradeció profundamente. El pequeño oso, al ver al quinto conejo negro, se emocionó y lo abrazó con fuerza, mirando al oso bebé, que ya era más grande que él. El conejo negro acarició suavemente su cabeza. Mientras tanto, el gran oso carmesí quería alimentar a su cría. Park Si-hoon, al tomar su mochila, se dio cuenta. Sacó un poco de miel de su interior. El pequeño oso, al percibir el dulce aroma, se giró de inmediato. Sus ojos brillaron al ver cómo la miel goteaba lentamente. Los ojos del pequeño oso brillaron como estrellas. Inmediatamente bajó la cabeza y comenzó a lamer la miel con deleite. En ese momento, Park Si-hoon notó el anhelo en los ojos de la mamá oso. Decidió ofrecerle miel para que también pudiera disfrutarla, pero la mamá oso rechazó el gesto. Prefiriendo que su cría tuviera más, dijo que había suficiente comida en el bosque, para que el pequeño oso creciera fuerte y saludable. Sin embargo, después de un solo día en la granja de Park Si-hoon, su cría ya había crecido significativamente. Park Si-hoon y la reina abeja guardaron silencio. Después de todo, el precio de un crecimiento tan rápido fue consumir toda la comida que habían almacenado con tanto esfuerzo. El gran oso carmesí señaló que la miel había sido lo más útil. La reina abeja, al ser elogiada, se mostró un poco tímida. Park Si-hoon, al darse cuenta de que había poca comida en el bosque, recordó que el administrador había mencionado el enorme apetito del gran oso carmesí. Entonces le preguntó a la mamá oso si no había comido nada ese día. La respuesta fue más impactante de lo que esperaba. Ya llevaba 3 días sin comer. El gran oso había estado sin comida durante 3 días, mientras buscaba esta cueva. Al ver la situación de la mamá oso, Park Si-hoon decidió cocinar algo delicioso para ella. El pequeño conejo negro también mostró mucha confianza. Park Si-hoon tomó la decisión de cocinar él mismo. Con los suministros que trajo Teo, se dedicó a la cocina con aún más entusiasmo. De regreso al cráter, el conejo negro capturó rápidamente muchos peces frescos. El conejo de guadaña actuó como su asistente, preparando los ingredientes. Bajo la atenta preparación culinaria de Park Si-hoon, el delicioso caldo de pescado estaba finalmente listo. Park Si-hoon probó un sorbo, y declaró que esta vez la comida era perfecta. Además del caldo, también había varios pescados asados. Mirando la comida humeante frente a ellos, la mamá oso y el pequeño oso estaban ansiosos por comer. Park Si-hoon preparó un nutritivo estofado de tomates y zanahorias con pescado, para ayudar a la mamá oso a recuperarse. Mientras tanto, el pequeño oso ya estaba disfrutando del caldo. En señal de gratitud hacia Park Si-hoon y los demás, el gran oso carmesí los abrazó con alegría. En otro lugar, la dragona negra Aileen observaba lo que ocurría fuera del cráter. Recordó lo que había pasado días atrás. «Me estoy ahogando», exclamó para sí misma. En un principio, le preocupaba que la cría llamara a su madre para atacar a los humanos. Pero resultó que el gran oso carmesí solo quería establecer una relación amistosa con los humanos. Por eso, Aileen intervino antes para ayudar a la mamá oso. El resultado fue más que satisfactorio. El hermoso paisaje fuera del cráter lo confirmaba. Si se pudiera ampliar la superficie cultivable fuera de la cueva, habría aún más alimentos disponibles. Con la protección del gran oso carmesí, Aileen tendría menos cosas de qué preocuparse. Pensando en el futuro prometedor que había ayudado a construir, la dragona negra Aileen no pudo evitar alabar su propia inteligencia. Mientras tanto, en la sede de la Oficina de Supervisión de Comerciantes Errantes, Geralt estaba revisando los diversos expedientes sobre Teo. Por razones desconocidas, la información era incompleta. No mencionaba conexiones con Scaram, y afirmaba que las habilidades comerciales de Teo no eran sobresalientes. Pero al revisar las listas de ventas, Geralt descubrió que el pequeño gato había logrado cifras de ventas muy altas recientemente. Esto despertó su curiosidad sobre qué métodos estaría usando. En ese momento, uno de los subordinados de Geralt entró con una nueva misión. El objetivo era atrapar a un ladrón para Grid, un gran magnate del piso 55. Al parecer, había perdido muchas de sus pertenencias valiosas. Al escuchar que se trataba del infame granjero sin escrúpulos, el rostro de Geralt se tornó frío. Después de echar un vistazo rápido a los objetos robados, su descontento con el jefe de la oficina aumentó. Pedir al departamento central que atrape a un ladrón era demasiado. En ese momento, la puerta de Geralt se abrió nuevamente. Un agente canino informó que Teo se encontraba en el piso 75.
Al escuchar esto, Gerald se enderezó rápidamente en su silla. Inmediatamente instruyó a su subordinado que dejara las misiones pendientes para cuando regresara. Tenía algo más importante que atender en ese momento. Gerald se vistió nuevamente con el atuendo de comerciante principiante. Juró que investigaría completamente el caso de Theo, aunque el pequeño gato no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Theo, completamente despreocupado, seguía comprando brochetas alegremente. Mientras tanto, en el cráter, desde que Park Si-hoon y el gran oso carmesí establecieron una buena relación, comenzaron a trabajar en la expansión del terreno fuera de la cueva. Hoy marcaba el tercer día de su acuerdo. Temprano en la mañana, la mamá oso llegó para llevar a Park Si-hoon afuera. Una vez fuera, Park Si-hoon entregó una gran bolsa de comida al gran oso carmesí. Era para que tuviera algo que comer mientras patrullaba los alrededores. Tras dejar al pequeño oso al cuidado de Park Si-hoon, la mamá oso partió para asegurar la seguridad de la zona. Por su parte, Park Si-hoon y los conejos comenzaron a mover su equipaje afuera, mientras trabajaban en el nuevo terreno. Sin embargo, el suelo fuera de la cueva era completamente diferente. En comparación con el fértil suelo de adentro, el terreno estaba lleno de piedras y fragmentos. Esto dificultaba el crecimiento de los cultivos. Mientras Park Si-hoon pensaba en una solución, escuchó un sonido extraño detrás de él. Al voltear, vio al pequeño oso trabajando arduamente en arar la tierra. Esto le dio a Park Si-hoon una idea para mejorar el suelo. El pequeño oso se encargaría de aflojar la tierra y sacar las piedras. Mientras tanto, él y los conejos retirarían las piedras. Sabiendo que el pequeño oso había trabajado duro, Park Si-hoon le ofreció un camote asado como recompensa. Mirando al oso, que ya casi alcanzaba su tamaño, Park Si-hoon no pudo evitar reflexionar sobre lo rápido que había crecido. Gracias al trabajo realizado, una pequeña porción del terreno ya estaba lista para cultivar nuevos cultivos. Sin embargo, debido a la pobreza del suelo, solo podían cultivar cultivos de raíces. En cuanto a los pequeños tomates, tendrían que esperar y evaluar el terreno restante. Pero justo después de que Park Si-hoon plantara algunas semillas, el pequeño oso las destruyó por completo. Incluso se comió los camotes que Park Si-hoon había sembrado. Al ver esto, Park Si-hoon rápidamente detuvo al pequeño oso. Si seguía así, tendrían que volver a excavar todo el terreno preparado. Después de una reprimenda de Park Si-hoon, el pequeño oso entendió que había cometido un error. Luego, Park Si-hoon dejó que los conejitos enseñaran a Xiao Nen cómo coexistir con las plantas.